Voy a explicarles a continuación cómo deben de obtener entonces, cómo obtienen, perdón, la nota definitiva, por si de pronto tienen dudas, del curso, de los CLEIS, de cualquier asignatura que estén trabajando en el bachillerato virtual. Resulta que los componentes o las categorías que se están evaluando son las siguientes: el saber del 15%, por eso coloqué 0,15. 15% dividido 100% me da 0,15. El hacer 0,3, o sea 30%. Foro 20%. Autoevaluación 10%. Trabajo autónomo 10%. Evaluación final 15%. Y pues si usted hace la suma, le debe dar como máximo 1 y se lo multiplica por 100, 100%. Listo. Entonces voy a hacer una prueba. Voy a mostrarles acá cómo la pueden hacer ustedes también en su casa. Tenemos entonces el saber, tenemos la casilla C3, C3, D3, E3, F3, G3 y H3. Seis casillas. ¿Por qué seis casillas? Porque el saber se relaciona con las evaluaciones, ¿cierto? Evaluaciones de los módulos. ¿Y cuántas evaluaciones son? Son seis evaluaciones, ¿cierto? Esas seis evaluaciones que usted está realizando, que se está sacando notas muy altas o notas bajas, y de pronto ya luego ve la definitiva del curso y dice, ve, pero si yo me saqué en 5, ¿por qué tengo la definitiva del curso en uno o en 2? Porque si usted va a hacer el proceso de obtener el 15% de 5, es 0,75. Es decir, si usted se saca todas las evaluaciones de los módulos, si se las saca todas en 5, solamente va a sumar el 0,75. Ahora, pasamos entonces al hacer. Si usted obtiene todas las evaluaciones del hacer en 5, todas, entonces eso va a equivaler al 30% de ese 5. O sea que usted va a sumar como máximo en todos los cuestionarios, va a sumar entonces 1,5. Si todas las tienen 5, ¿cierto? ¿Por qué? Porque miren cómo se realiza la fórmula. Entonces la fórmula acá en Excel, usted dice, miremosla acá, dice igual, abro tres paréntesis, C3, o sea, todo lo del saber, C3 más D3 más E3 más F3 más G3 más H3, dividido 6 porque es una media, es un promedio, ¿cierto? Dividido 6 y el resultado dice acá multiplicado por 0,15 más, sigue todo lo relacionado con el hacer, que mire como se observa acá el hacer, entonces lo tengo desde la I3, como está en la fórmula, más J3, más K3, más L3, más M3, más N3, mire que también divido 6 porque son 6 cuestionarios y eso lo multipliqué por 0,3 porque es el 30% y suma, para el 5 suma, si todo está en 5 suma 1,5. Por lo tanto, si usted se saca menos de 5 pues va a sumar menos de 1,5. ¿Sí? Bueno, luego entonces seguimos acá con el foro. Y esta es la parte importante e interesante. Algunos compañeros, claro está pues que para los cursos de este semestre está que el foro es primordial porque partimos de que el trabajo colaborativo entre los estudiantes y la retroalimentación que haga cada uno de estos al trabajo de los otros compañeros con base en una pregunta, pues es interesante esa interacción y esa reconstrucción de ese conocimiento con base en esa pregunta, donde donde usted retroalimenta dos ideas de otros compañeros del mismo curso. Por eso se le da un porcentaje
del 0,2, o sea, del 20%. ¿Qué significa un 20% de 5? 2 por 5, 10, o sea, una unidad. El foro, si usted lo hace de forma correcta, sumaría 1, un 1 de ese 5. ¿Sí? Ya tendría el 1, un 1 como mínimo, pues. La autoevaluación suma el 10%. La autoevaluación, imagínese que es un proceso en el que usted eh, identifica en su proceso de enseñanza-aprendizaje cuáles son esas falencias o esas virtudes que tuvo dentro de ese proceso. Ni siquiera le están preguntando sobre alguna temática o algún proceso, sino que simplemente es, como su nombre lo dice, autoevaluarse. Entonces con la autoevaluación puede sumar punto 5. ¿Cómo se evidencia la fórmula? Ya vamos a ver. El trabajo autónomo también vale un 10%, o sea que suma dentro del 5, suma 0.5. Y la evaluación final, pues que la evaluación de todos los módulos suma 15%, que es un 15% de un 5, 0.75. Entonces, ¿cómo se observa? Observen que veníamos acá, veníamos acá con el saber C3, D3, E3, F3, G3, H3, que ustedes también lo pueden hacer pues en Excel, divido 6 porque son 6 evaluaciones por punto 15, si todo queda en 5, suma entonces como máximo o a lo sumo 0,75 más, abro otra vez acá paréntesis y 3 más J3, K3, L3, M3, N3, divido 6 por punto 3, la O que es el foro, en este caso pues como yo lo diseñé por el 20%, el trabajo autónomo, la autoevaluación por el punto 1, o sea 10%, y al final la evaluación final por el 15%. Es decir, existen estudiantes que luego de hacer todas las evaluaciones y todos los cuestionarios se dan cuenta que no han ganado todavía la materia, ¿cierto? No, el curso, la asignatura, no la han ganado. ¿Por qué? Porque todo el saber suma punto 75, todo el hacer suma, si todo está en 5, todo el hacer sumaría entonces, en este caso, 30%, 3%, sumaría 1,5. 1,5 más punto 75 haría 2,25. Supongamos que ya lleva usted todo el saber y el hacer en 5 para poder tener como máximo 2,25, como máximo. Entonces el foro, si lo tiene en 5, como está acá, le suma 1, 2,25 más 1, 3,25. Ahí ya llevaría, ya estaría llegando a la meta porque recuerden que en el caso de la institución educativa se gana como mínimo con 3,5. Entonces ya van 3,25. Eso significa que usted tiene que hacer el proceso de autoevaluación. Si, si le quedan 5, le sube entonces 0.5. Si lleva todo lo anterior en 5, 3,25 más 0.5 da 3,75. Pero entonces miren que no es cuestión de desmotivarse porque de pronto luego de hacer este proceso de evaluación y cuestionario todavía no hayan ganado el curso, sino que tienen que tener presente de que todas las actividades que se hacen en el curso, además de las evaluaciones, los cuestionarios, el trabajo autónomo, la autoevaluación, la evaluación final, el foro, está pensado para que usted demuestre cómo ha alcanzado esas competencias, ¿cierto? No solamente unas competencias académicas, no solamente unas competencias relacionadas con el conocimiento, con el saber, o también unas competencias relacionadas con el otro pilar que estamos evaluando con el hacer, ¿sí? Sino que también unas competencias relacionadas con el ser. Y dentro del curso se le da un privilegio importante. Miren que tanto la autoevaluación como el foro solamente suman el 30%. Y el 30% de 5, 3 por 5, 15 es 1,5. Es un valor alto. Le damos un valor alto al ser porque la intención no solamente es educar o que usted sepa cómo lo hace, sino para qué hace el proceso. Entonces, esta era la explicación
que quería pues darles en este momento. Y alguna duda, con mucho gusto entonces recuerden que a través del chat nos podemos comunicar. Ustedes también tienen los correos de los profesores de todos sus cursos. Estamos disponibles a solucionar sus dudas e inquietudes. Muchas gracias.